¿Qué harías si la vida de tu hijo, aún no nacido, pendiera de un hilo, literalmente estrangulada por su propio cordón umbilical, mientras tu esposa se desangra ante tus ojos? En una sala de partos teñida de escarlata y resonando con gritos desesperados, Sofía y Mateo se enfrentaron a un milagro que desafió a la propia muerte. Una historia tan cruda que te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que crees. Sumérgete en este desgarrador relato de fe y supervivencia. Suscríbete ahora para descubrir el inolvidable giro que cambió sus vidas para siempre. El viento aullaba contra los cristales escarchados de su modesto apartamento, un lamento amargo que cortaba la quietud de una gélida mañana de enero. Sofía estaba de pie en el baño, con la respiración suspendida y las manos temblorosas, mientras sus ojos se clavaban en la varilla de plástico que acunaba en sus palmas. 2 líneas rosadas. Brillaban con una intensidad casi tímida, una frágil promesa grabada sobre el blanco inmaculado. Una promesa que llevaba sobre sus hombros el peso de 3 años de plegarias susurradas en la oscuridad, de pérdidas demasiado crudas para ser nombradas, de noches enteras aferrada a la camisa de Mateo mientras los sollozos sacudían su cuerpo hasta dejarla sin fuerzas. Sus rodillas cedieron y se dejó caer sobre el abrazo helado de las baldosas. Apretó la prueba contra su pecho, como si quisiera protegerla del mundo, y las lágrimas, esta vez no de dolor, sino de una esperanza temblorosa, comenzaron a correr por sus mejillas. «Dios mío», susurró, con la voz convertida en un hilo quebrado por la emoción. «Por favor, que este sí se quede». Los pasos pesados de Mateo resonaron desde el pasillo. Sus botas de trabajo crujían contra el suelo de madera mientras abría la puerta, con la nieve del exterior aún pegada a su chaqueta. Sus ojos, de un profundo color miel, se encontraron con los de ella, y por un instante fugaz, una sombra de pánico cruzó su mirada. El pánico a otra herida, a otro adiós silencioso. Pero entonces, Sofía levantó la prueba. Su rostro, surcado por el llanto, se abrió en una sonrisa que temblaba, y el aire denso de la habitación pareció cambiar, volverse ligero. «Mateo», dijo con una voz ahogada, apenas sostenida por un suspiro. «Es positivo. Vamos a tener un bebé». Aquellas palabras flotaron entre ellos, delicadas y preciosas como el cristal más fino. Él se arrodilló a su lado, atrayéndola a sus brazos en un abrazo que olía a invierno y a hogar. Su aliento cálido contra su cabello fue un bálsamo para su alma. «Dios nos ha escuchado, mi amor», murmuró, con la voz densa, quebrándose bajo el peso de una esperanza que por fin renacía de sus cenizas. «Finalmente, nos ha escuchado». Se aferraron el uno al otro sobre aquel suelo de baldosas, y el mundo entero pareció encogerse hasta caber en el espacio que había entre sus cuerpos temblorosos. El viento, afuera, no era más que un rugido lejano. Esa noche, la mesa de la cocina se transformó en su santuario personal, un altar improvisado salpicado de tazas de té tibio, y un viejo marco de ecografía que, hasta ahora, había permanecido dolorosamente vacío, una reliquia de sueños rotos. Mateo tomó un lápiz. Sus manos, callosas y endurecidas por el trabajo, se movieron con una firmeza reverente mientras grababan un nombre en la madera. Adrián, Valentín, significa el que es fuerte, el valiente, dijo, con un tono lleno de una nueva resolución. Sus ojos encontraron los de ella con un fuego silencioso. «Este es diferente, Sofía. Es un luchador, lo sé». Ella asintió, y sus dedos trazaron las letras como si fueran una oración tallada. Las lágrimas asomaron de nuevo mientras se llevaba una mano al vientre, un gesto instintivo de protección. «Es nuestro milagro», susurró, su voz suave pero cargada de una certeza inquebrantable. «Dios nos está dando una oportunidad». Las primeras semanas se desplegaron como un sueño frágil, cada amanecer teñido de un asombro silencioso que Sofía no podía, ni quería, quitarse de encima. Se paraba frente al espejo, levantándose la camisa para estudiar su reflejo, imaginando la pequeña vida que pulsaba bajo su piel, un latido que había rezado durante años por escuchar. Mateo, un hombre de gestos habitualmente toscos, rondaba cerca, su rudeza suavizada por una ternura que le iluminaba el rostro, un brillo que ella había visto por última vez el día de su boda. Llegaba a casa del trabajo con botes de pintura,
de un color azul cielo, y sus manos, acostumbradas a la rudeza, daban pinceladas suaves en las paredes de la habitación libre, con el sudor perlando su frente. Para Adrián, decía, sonriendo a pesar del dolor en sus brazos. Nuestro niño necesita un lugar al que llamar hogar. Sofía lo observaba, con el corazón henchido, viendo cómo el cuarto del bebé se convertía en un lienzo para su frágil esperanza. Pero la alegría venía acompañada de sombras, sombras que se arrastraban a medida que las mañanas de Sofía se volvían agrias y difíciles. El olor del café, que antes era su consuelo matutino, ahora le revolvía el estómago, enviándola a tropezones al baño, con arcadas violentas hasta que le ardía la garganta. Se desplomaba contra el lavabo, con el rostro pálido, sus manos acunando su vientre como si quisiera proteger a Adrián de su propia debilidad. Mateo la encontraba allí, y su corazón se encogía al ver sus ojos hundidos, su cuerpo tembloroso. «¿Estás bien, amor?», le susurraba, arrodillándose a su lado con un paño húmedo que presionaba contra su frente. Su voz era firme, a pesar del temblor que sentía en sus propias manos. «Tú eres fuerte, y él es fuerte». Por la noche, cuando el agotamiento la vencía, él se sentaba junto a la cama, y su voz grave tejía antiguos cánticos religiosos en la oscuridad, como un escudo protector contra los miedos que no se atrevía a nombrar en voz alta. Una tarde de primavera, mientras la nieve se derretía en arroyos fangosos afuera, Sofía lo sintió. Un aleteo bajo su piel, tan suave y delicado como un susurro. Jadeó, y sus manos volaron instintivamente hacia su vientre. Gritó: «¡Mateo, rápido!». Él soltó el papel de lija que estaba usando en la cuna y entró corriendo, con el rostro tenso por la preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó, con la voz cortante por el susto, pero ella le cogió la mano, presionándola contra su estómago, con los ojos iluminados por un asombro puro. «Siente eso», respiró. Un momento después, ocurrió de nuevo, una pequeña patada, una onda de vida. A Mateo se le cortó la respiración. Sus dedos ásperos temblaron contra la piel de ella, y su voz se quebró. «Es él», dijo, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Es nuestro Adrián». Rieron entre sollozos, con las frentes juntas, y la habitación se llenó de vida con el sonido de su milagro compartido. La cuna se convirtió en el ancla de Mateo después de aquello. Sus tardes estaban dedicadas a lijar y dar forma a la madera, sus manos moviéndose con una reverencia que rozaba la oración. «La quiero perfecta», decía, con el serrín pegado a su camisa, su voz ahogada por el zumbido de las herramientas. «Para cuando esté aquí». Sofía se sentaba cerca, con una manta sobre los hombros, sus dedos trazando la letra de una canción de cuna que había empezado a componer. «Duerme, mi pequeño Valentín, seguro en el abrazo de Dios». La tarareaba suavemente, su voz enhebrándose en el aire, una promesa al niño que tanto habían anhelado. «Algún día oirá esto», le dijo a Mateo, con los ojos brillando con una alegría silenciosa, «y sabrá cuánto lo deseábamos». Sin embargo, bajo la superficie de la esperanza, una silenciosa inquietud hervía a fuego lento. El cuerpo de Sofía se sentía frágil, su energía drenándose con cada semana que pasaba. Sus pasos se volvieron más lentos, su respiración más corta. A veces, sorprendía a Mateo observándola con el ceño fruncido, las manos apretadas como si, con la pura fuerza de su voluntad, pudiera mantenerla entera. «Dios no nos daría esto solo para quitárnoslo», decía ella, con la voz firme a pesar del temblor que sentía en su pecho, su mano siempre descansando sobre su vientre. Mateo asentía, forzando una sonrisa, pero por la noche, cuando ella dormía, él se paraba junto a la ventana, mirando las estrellas. «Por favor, Señor», susurraba, su aliento empañando el cristal, «no dejes que este sea otro sueño que termine por rompernos». La cuna, a medio terminar, se cernía en la esquina, un voto silencioso y a la vez una pregunta silenciosa. A medida que la primavera daba paso al verano, las patadas de Adrián se hacían más fuertes, un pulso constante de vida al que Sofía se aferraba como a un salvavidas. Se sentaba en el sofá, con las manos acunando su vientre, imaginando su rostro, los ojos color miel de Mateo, sus rizos oscuros.
Va a ser precioso, decía, con la voz suave y segura, una sonrisa dibujándose en sus labios. Mateo se arrodillaba a su lado, su mano sobre la de ella, sintiendo los movimientos que parecían responder a su tacto. Ya lo es, respondía él, con los ojos brillantes, la voz densa de amor. Se aferraron a esos momentos, construyendo una frágil fortaleza de esperanza alrededor de su pequeña familia, ciegos a la tormenta que se gestaba en el horizonte, ciegos a las pruebas que estaban a punto de poner a prueba su fe, su amor y el milagro en el que, finalmente, se habían atrevido a creer. Los jazmines florecían fuera de su apartamento, su dulce aroma flotando a través de la ventana abierta en una húmeda tarde de primavera. Pero dentro, un escalofrío se apoderó de los huesos de Sofía, una frialdad que ninguna manta podía desterrar. Estaba de pie en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera, cuando un dolor agudo, punzante, se retorció en lo profundo de su abdomen. Era un dolor diferente a los suaves aleteos de las patadas de Adrián. Era una sensación oscura y desgarradora que le robaba el aliento. Se apretó la palma de la mano contra el vientre, su voz un susurro tembloroso. «Quédate conmigo, pequeño», murmuró, con el corazón latiéndole con fuerza mientras el pánico le subía por la espalda como una hiedra venenosa. Entonces lo sintió, un goteo cálido y pegajoso por su muslo. Bajó la mirada y el mundo se tambaleó a su alrededor. Sangre, vívidamente roja, manchando el bajo de su camisón. «¡Mateo!». Su grito rompió la quietud de la tarde, un clamor crudo y desesperado que reverberó a través de las paredes. Él irrumpió desde el garaje, con serrín aún pegado a su camisa. Su rostro palideció al verla, desplomada contra la encimera, con las manos temblando y la sangre acumulándose a sus pies. «Sofía, ¿qué está pasando?», balbuceó, corriendo hacia ella, sus manos flotando en el aire como si temiera tocar su frágil cuerpo. Ella se aferró a su brazo, sus uñas clavándose en su piel, su voz quebrándose en un sollozo. «El bebé. Algo va mal», jadeó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Oh, Dios, Mateo, otra vez no». La mirada de él se desvió hacia la sangre, luego de vuelta a ella. El terror puro brillaba en sus ojos color miel. La levantó en brazos, sintiendo su cuerpo temblar contra su pecho, y corrió hacia el coche. Las paredes azules del cuarto del bebé pasaron borrosas, como un sueño que se desvanece. El viaje al hospital fue una pesadilla de luces intermitentes y oraciones frenéticas. El rugido del motor era un pulso sordo bajo los sollozos de Sofía. Se acurrucó en el asiento del pasajero, con las manos apretadas contra su estómago, las cuentas de un rosario enredadas en sus dedos. «Señor, por favor», susurró con voz ronca. «He perdido demasiado. No te lleves a Adrián». Mateo agarraba el volante con los nudillos blancos, la mandíbula tan apretada que le dolía. No podía mirarla, no podía enfrentarse a la visión de su rostro ceniciento, a la sangre que se filtraba a través de su camisón. «Aguanta, mi amor», dijo, con la voz quebrada. «Dios está con nosotros. Tiene que estarlo». Pero por dentro, la duda lo carcomía, un eco amargo de pérdidas pasadas, una pregunta que no podía silenciar. ¿Por qué nosotros? Otra vez. La sala de urgencias los engulló en una tormenta de batas blancas y voces apresuradas. Las enfermeras se llevaron a Sofía en una camilla, mientras sus gritos se desvanecían por el pasillo, un sonido que arañaba el alma de Mateo. Se quedó helado, con las manos manchadas de la sangre de ella, el pecho agitado. Un médico se acercó, con un portapapeles en la mano y el rostro grabado con una sombría resolución. «Señor Fuentes», dijo, con un tono cortante, «su esposa tiene un desprendimiento parcial de placenta. La placenta se está separando. Es raro tan temprano, pero es peligroso. La hemos estabilizado por ahora, pero el bebé está en riesgo». Las rodillas de Mateo flaquearon. Se aferró a la pared para no caer, su voz un susurro desgarrado. «¿En riesgo? ¿Qué significa eso? Va a...». El médico lo interrumpió, sus ojos firmes pero cargados de un peso terrible. «Aún no lo sabemos. Necesita reposo absoluto, monitorización constante. Si la situación empeora, podríamos perderlos a ambos». Sofía yacía en la cama del hospital, con tubos serpenteando desde sus brazos. Su rostro era pálido contra la almohada blanca,
y el zumbido de las máquinas era un recordatorio implacable de la vida que se tambaleaba dentro de ella. Miraba al techo, sus dedos trazando las cuentas del rosario, cada una oración murmurada. Dios, susurró, con voz débil, te he dado mis lágrimas, mi corazón, déjame abrazarlo, solo una vez. Esas palabras la anclaban, una frágil atadura mientras el dolor pulsaba a través de su cuerpo. Cerró los ojos, imaginando las patadas de Adrián, los pequeños bailes que había sentido apenas unos días atrás, y una lágrima se deslizó por su mejilla. Eres mi luchador, murmuró, con la voz temblorosa. Quédate conmigo. Mateo estaba de pie junto a la ventana. La noche se extendía oscura más allá, y su reflejo en el cristal era el de un fantasma hueco. Sacó un lápiz de su bolsillo, el mismo que había usado para grabar el nombre de Adrián, y arañó una pequeña cruz en la pared. Sus líneas eran temblorosas pero desafiantes. Nos diste una señal, masculló, su voz baja y cruda. Esas 2 líneas, no las conviertas en una mentira. La duda lo arañaba, afilada e implacable. Había jurado protegerla, construir una familia, y sin embargo, aquí estaba, indefenso de nuevo, viéndola desvanecerse. Apretó la frente contra la pared, su respiración agitada. Señor, susurró, no dejes que entierre otra parte de nosotros. Los días se convirtieron en una tensa vigilia, el hospital su frágil refugio mientras Sofía descansaba, su cuerpo un campo de batalla donde cada punzada era una amenaza silenciosa. La doctora regresó, sus palabras medidas pero penetrantes. El sangrado ha disminuido, dijo, pero el riesgo persiste. 14 días aquí y luego a casa si tenemos suerte. Mateo asintió, con la garganta apretada, pero los ojos de Sofía parpadearon con una chispa feroz. ¿Y Adrián?, preguntó con la voz temblorosa. La doctora hizo una pausa, bajando la mirada. Su corazón sigue latiendo, dijo, pero es débil. Haremos lo que podamos. La promesa quedó suspendida en el aire, cargada de incertidumbre, un hilo frágil en la oscuridad. Esa noche llegó la madre de Sofía, con el rostro surcado de preocupación e ira, sus manos retorciendo un pañuelo, mientras se paraba a los pies de la cama. Sofía, esto es una locura, dijo, con la voz afilada, las lágrimas asomando. La doctora dijo que podrías morir. ¿Por qué no lo dejas ir? Sálvate a ti misma. La cabeza de Sofía se irguió de golpe, sus ojos ardiendo a pesar de su fragilidad. No, dijo, su voz cortando la habitación, feroz e inflexible. Dios me dio a Adrián. No lo voy a abandonar. El sollozo de su madre rompió el silencio, un grito de dolor y frustración. Estás tirando tu vida por la borda, lloró. ¿Y Mateo? ¿Y nosotros? Mateo dio un paso adelante, su mano encontrando la de Sofía, su agarre firme a pesar del temblor en sus dedos. Ella tiene razón, dijo, su voz firme pero densa. Este es nuestro hijo. Dios lo puso en nuestras manos. No vamos a soltarlo. Pero mientras su madre salía furiosa de la habitación, con las lágrimas corriendo por su rostro, Mateo sintió que sus palabras se hundían en su pecho. Miró a Sofía, su resolución un escudo quebradizo, y susurró. Amor, ¿estamos haciendo lo correcto? Ella le apretó la mano, sus ojos fijos en los de él, inquebrantables. Tenemos que creer, dijo, su voz suave pero resuelta. Él lo vale. La habitación quedó en silencio. El pitido de los monitores, un pulso débil de fondo. Mateo se hundió en la silla a su lado, con la cabeza entre las manos, la cruz en la pared mirándolo fijamente. Quería confiar. Necesitaba hacerlo, pero la sangre en el camisón de Sofía, las advertencias de la doctora, las súplicas de su madre, todo lo carcomía, un coro de miedo contra su frágil fe. Sofía lo alcanzó, sus dedos rozando su cabello. Todavía está aquí, susurró, guiando su mano hacia su vientre. Una débil patada respondió, un susurro de vida, y a Mateo se le cortó la respiración, las lágrimas desbordándose. Adrián, murmuró, con la voz quebrada, nuestro luchador. Pero a medida que la noche se profundizaba, las sombras crecían, y la primera grieta en su esperanza comenzó a extenderse como una fractura a través del cristal. El hospital dio de alta a Sofía después de 2 semanas de frágil confinamiento.
Las paredes estériles dieron paso al crujido familiar del suelo de su apartamento, mientras el verano cubría la ciudad con una bruma pesada y húmeda. Las cigarras zumbaban afuera, su zumbido un murmullo inquieto, pero adentro, una quietud incómoda se había instalado sobre el cuarto azul del bebé. La cuna, a medio terminar, acumulaba polvo como un presagio silencioso. Sofía se movía con un cuidado deliberado, su cuerpo una cáscara quebradiza, sus manos rara vez se alejaban de su vientre hinchado. Se sentaba durante horas en el sofá, las cuentas de su rosario chasqueando suavemente, sus labios dando forma a oraciones silenciosas. «Todavía estás aquí, Adrián», susurraba, su voz un salvavidas para el niño que no podía ver, sus dedos trazando los débiles contornos de su presencia. «Dios te está manteniendo a salvo». Mateo la observaba con una vigilancia que rozaba la desesperación. Sus ojos color miel rastreaban cada vacilación, cada mueca de dolor, sus manos ansiosas por una tarea que lo anclara. Había abandonado el taller de carpintería, aceptando trabajos esporádicos cerca de casa. Sus palmas ásperas estaban ociosas sin el peso de las herramientas. La cuna permanecía intacta, sus listones un reproche silencioso al miedo que no podía expresar. Por la noche, se acostaba a su lado, su mano descansando sobre el vientre de ella, esperando las patadas que una vez llegaron como un reloj, pero que ahora eran más débiles, esporádicas. Un pulso que se desvanecía y le oprimía el pecho. «Solo está descansando», decía Sofía, con una sonrisa forzada, sus ojos suplicando su acuerdo. Mateo asentía, con la garganta contraída, pero la duda carcomía más profundo, un pavor frío que no podía desterrar. Sus visitas a la doctora Morales se convirtieron en una sombría peregrinación, cada cita un descenso a la incertidumbre. La doctora se sentaba frente a ellos en su consulta, su cabello con mechas grises recogido con fuerza, su portapapeles una fortaleza de hechos fríos. «El crecimiento del bebé se está retrasando», dijo, su voz plana, pero con un borde de urgencia, su bolígrafo golpeando rítmicamente la mesa. «Sus movimientos son demasiado débiles, demasiado infrecuentes. Estamos viendo signos de sufrimiento fetal, probablemente por falta de oxígeno debido al desprendimiento. Si esto continúa, puede que no llegue a término». La mano de Sofía se apretó alrededor de la de Mateo, su respiración contenida, su voz temblorosa. «Pero todavía patea», dijo, la desesperación tiñendo sus palabras. «Lo siento, está luchando». La mirada de la doctora Morales se suavizó, pero su respuesta cortó más profundo. «Puede que eso no sea suficiente», dijo. «Tenemos que considerar el parto pronto, antes de que sea demasiado tarde para ambos». La habitación pareció colapsar hacia adentro, las paredes cerrándose, mientras la mente de Mateo daba vueltas. «¿Parto ahora?», preguntó, su voz elevándose, sus manos apretando los brazos de la silla. «Solo tiene 7 meses. ¿Cuáles son sus posibilidades?». La doctora Morales hizo una pausa. Su bolígrafo se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de él, con un peso que él no podía soportar. «Con cuidados intensivos, quizás un 50%, dijo. «Pero si esperamos y la placenta falla por completo, es 0 para él, y posiblemente para ella». El rostro de Sofía se arrugó, sus manos volando hacia su vientre, como para proteger a Adrián de la verdad. Su voz un susurro. «No», dijo, sacudiendo la cabeza. «Dios no nos trajo hasta aquí para perderlo ahora». El pecho de Mateo se apretó. Su mirada iba de su esposa a la doctora, su voz ronca. «¿Y si no lo hacemos? ¿Qué le pasa a Sofía?». La expresión de la doctora Morales se endureció, sus palabras un trueno silencioso. «Podría desangrarse. Recomiendo la interrupción. Es el camino más seguro». Las palabras golpearon como una cuchilla, afiladas y finales. La cabeza de Sofía se irguió de golpe, sus ojos ardiendo con un fuego que desafiaba su fragilidad. «No», dijo, su voz cortando el silencio, feroz e inquebrantable. «No voy a matar a mi hijo. Dios me lo dio. No voy a quitárselo». La mano de Mateo temblaba en la de ella, su mente tambaleándose con imágenes de sábanas empapadas de sangre, de ella sin vida junto a una cuna vacía. «Sofía», dijo con la voz quebrada, «¿y si tiene razón? ¿Y si mantenerlo?».
Ella se volvió hacia él, su mirada penetrante, sus lágrimas cayendo sin control. «¿Cómo te atreves?», siseó con la voz cruda. «Tú lo llamaste Valentín, dijiste que es un luchador. No te rindas con él ahora». A Mateo se le cortó la respiración, la culpa y el amor chocando en su pecho. Recordó la noche en que había tallado ese nombre, la certeza que había sentido, una promesa grabada en madera y esperanza. «No me estoy rindiendo», dijo, su voz estabilizándose mientras le agarraba la mano. «Tengo miedo, amor. No puedo perderos a los dos». La doctora Morales se inclinó hacia adelante. Su tono se suavizó, pero se mantuvo firme. «Esto no se trata de rendirse», dijo. «Se trata de supervivencia. La fe no cambiará la biología». Los labios de Sofía se apretaron en una delgada línea. Sus dedos trazaban las cuentas del rosario, su voz tranquila pero resuelta. «La fe lo ha cambiado todo», respondió. «Esperaremos. Dios nos mostrará el camino». El viaje a casa fue un abismo silencioso, el zumbido del motor un rugido sordo contra la tempestad en la mente de Mateo. Miró a Sofía, su rostro pálido pero resuelto, sus manos acunando su vientre como una fortaleza. Quería creerle, aferrarse a la esperanza que los había llevado a través del desprendimiento, a través de la sangre y las lágrimas. Pero las palabras de la doctora resonaban: 50%, desangrarse, interrupción. Paró el coche en la entrada, sus manos agarrando el volante, y se volvió hacia ella, su voz baja. «Amor, ¿le estamos pidiendo demasiado?». Ella encontró su mirada, sus ojos brillantes, su voz suave pero firme. «Él nos ha pedido más a nosotros», dijo. «Cada pérdida, cada lágrima. Él nos trajo hasta aquí. Confío en él». Esa noche Mateo estaba solo en el cuarto del bebé. Las paredes azules estaban bañadas por la luz de la luna, y sus dedos rozaban el borde sin terminar de la cuna. «Se lo prometí», susurró, con la voz temblorosa. «Cuando nos casamos, juré que la mantendría a salvo. Pero no puedo. No de esto». El recuerdo surgió. Sofía con su vestido blanco, riendo bajo un cielo estrellado. Sus votos un salvavidas al que se había aferrado. Ahora ese salvavidas se deshilachaba, atado a un niño que nunca había visto. «Señor», murmuró, su aliento empañando el aire. «Si esto es una prueba, dame fuerzas. No me dejes fallarle otra vez». Sofía yacía despierta, su cuerpo dolorido, su mente un enredo de miedo y fe. Sus manos presionadas contra su vientre, contando las débiles patadas de Adrián como un rosario de esperanza. «Eres mi milagro», susurró, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Lucharé por ti, aunque nadie más lo haga». Pero a medida que la oscuridad se profundizaba, el pavor se instaló en su pecho. La advertencia de la doctora, las manos temblorosas de Mateo, el silencio de la cuna, todo se cernía como espectros, amenazando la luz a la que se aferraba. Cerró los ojos, su rosario presionado contra sus labios, rezando por una señal, una patada, un susurro, cualquier cosa para demostrar que Adrián aún resistía. Las semanas pasaron, una cuerda floja tendida entre la esperanza y la desesperación. Sofía cosía ropita diminuta, sus dedos temblorosos pero decididos, mientras Mateo rondaba cerca, su silencio un pesado sudario. Empacaron la bolsa del hospital, doblando mantas y calcetines, sus manos rozándose en silenciosa solidaridad. Pero debajo de todo, la pregunta persistía, tácita pero palpable. ¿Sería suficiente la fe? A medida que el vientre de Sofía se hinchaba, los movimientos de Adrián disminuían, y la sombra de las palabras de la doctora se acercaba, inexorable. La respuesta parecía más lejana que nunca. La manecilla del reloj pasó la medianoche. Un tic-tac implacable que perforaba la quietud de su apartamento. Sofía yacía en el sofá, con la respiración superficial, sus manos acunando su vientre hinchado. La fresca noche de abril se apretaba contra las ventanas empañadas, un ligero escalofrío filtrándose. Pero adentro, un fuego rugía a través de ella, un dolor abrasador e implacable que le atenazaba las entrañas, como un tornillo de banco. Había sentido punzadas durante todo el día, descartándolas como sombras de fatiga, pero ahora surgían en oleadas, cada una más aguda, más profunda, una fuerza que no podía eludir. «¡Mateo!»,
jadeó, su voz temblorosa mientras se agarraba al reposabrazos, sus uñas clavándose en la tela. Es la hora. Él apareció al instante, dejando caer el destornillador que había estado usando para apretar el último listón de la cuna. Sus ojos color miel estaban muy abiertos, una mezcla de pavor y urgencia. ¿Ahora?, preguntó, con la voz tensa, sus manos flotando sobre el cuerpo tembloroso de ella. Ella asintió, con los dientes apretados mientras otra contracción la desgarraba, un bajo gemido escapando de sus labios. «¡Oh Dios, Mateo! ¡Duele!», lloró, sus uñas hundiéndose en su brazo, dibujando finas líneas de sangre. Él la levantó, su cuerpo estremeciéndose contra su pecho, y tropezó hacia la puerta, la bolsa del hospital colgada del hombro, su voz temblando. «Aguanta, mi amor», susurró, su aliento caliente contra su oreja. «Vamos a conocerlo». El coche rugió en la oscuridad, los faros cortando la noche mientras Mateo aceleraba hacia el hospital, sus nudillos blancos en el volante. Sofía se acurrucó en el asiento, sus manos presionadas contra su vientre, las cuentas del rosario enredadas en sus dedos sudorosos. «Dios, salva a mi bebé», rezó, su voz una súplica rota entre sollozos, el dolor retorciendo sus palabras en un grito desesperado. Un hilo de sangre goteó por su pierna, una delgada mancha roja extendiéndose en la tapicería. El corazón de Mateo dio un vuelco, sus ojos yendo hacia ella. «Quédate conmigo, Sofía», dijo con la voz quebrada. «Dios está aquí, nos tiene». Pero las palabras sonaron huecas, su fe doblegándose bajo los gritos de ella, el recuerdo de pérdidas pasadas arañando su mente. Las puertas del hospital se abrieron con un siseo, envolviéndolos en un torbellino de luces fluorescentes y voces urgentes. Las enfermeras pululaban, llevando a Sofía a la sala de partos, mientras sus gritos resonaban por el pasillo, crudos e indómitos. «Es demasiado rápido», jadeó, su cuerpo arqueándose en la camilla, el sudor pegando su cabello oscuro a su frente, sus ojos desorbitados por el dolor. Mateo corrió a su lado, su mano aferrada a la de ella, la sangre manando de donde las uñas de ella se clavaban en su carne, su voz temblorosa. «Lo estás haciendo, mi amor», dijo, apartándole el pelo con dedos temblorosos. «Adrián ya viene, solo aguanta». Pero la mirada de ella, frenética y suplicante, se clavó en la suya, una súplica silenciosa que él no pudo responder. ¿Sobreviviremos a esto? La sala de partos era un caos estéril, las máquinas pitando en un coro frenético mientras la doctora Morales ladraba órdenes, su rostro tenso por la concentración. «Está completamente dilatada», gritó, poniéndose los guantes, su voz cortando el clamor. «Pero el ritmo cardíaco del bebé está bajando. Monitor, ahora». Una enfermera ató una banda alrededor del vientre de Sofía. La pantalla cobró vida con una línea irregular, cada caída una daga en el pecho de Mateo. «¿Qué está pasando?», exigió, su voz elevándose por encima del estruendo, su agarre apretándose en la mano de Sofía. Los ojos de la doctora Morales se dirigieron al monitor. Su mandíbula se tensó, sus palabras afiladas. «Está en apuros», dijo. «Necesitamos sacarlo ya». El grito de Sofía destrozó el aire, un clamor visceral que pareció sacudir las paredes. Su cuerpo se convulsionó mientras la contracción la atenazaba, doblándola en un arco de agonía. «No puedo», sollozó, su cabeza golpeando contra la almohada, las lágrimas corriendo por su rostro. «Mateo, es demasiado, no puedo». Él cayó de rodillas a su lado, su frente presionada contra la de ella, su voz feroz a través de sus propias lágrimas. «Puedes», dijo, sus labios rozando su sien. «Eres la persona más fuerte que conozco. Adrián te necesita. Dios te necesita. Lucha». Pero por dentro, su corazón latía con fuerza, la sangre en sus manos, la de ella, la de ambos, ardiendo como una cicatriz, su fe flaqueando mientras susurraba para sí mismo. «¿Dónde estás ahora?». El monitor chilló, una alarma penetrante que cortó los gritos de Sofía. La voz de la doctora Morales se elevó por encima, urgente y autoritaria. «El ritmo cardíaco se desploma. Lo estamos perdiendo». El mundo de Mateo se inclinó,
Su respiración se cortó mientras miraba la pantalla, los números hundiéndose como piedras en la oscuridad. ¡No!, rugió, golpeando el puño contra la barandilla de la cama, el metal resonando bajo su golpe. «¡Haga algo! ¡Salve a mi hijo!». La mano de Sofía se agitó, encontrando la suya, su agarre débil pero desesperado, su voz un susurro. «Dios», susurró, sus ojos girando hacia atrás. «No te lo lleves, no después de todo». Su grito se desvaneció en un gemido, su fuerza desangrándose con el rojo que manchaba las sábanas debajo de ella. La doctora Morales se posicionó a los pies de la cama, sus manos firmes a pesar del caos, su voz un salvavidas. «Sofía, empuja, dame todo lo que tienes», ordenó, su tono inflexible. «Es ahora». El rostro de Sofía se contorsionó, una máscara de tormento. Su grito salió de su garganta mientras empujaba, su cuerpo temblando violentamente, la sangre acumulándose en una nueva oleada. Mateo la sostuvo, sus brazos una jaula temblorosa alrededor de su cuerpo tembloroso, su voz un canto roto. «Ya casi estás, mi amor, ya casi estás». Pero la habitación giraba, el pitido implacable, la sangre, tanta sangre, tragándose su esperanza en una marea carmesí que parecía interminable. Los minutos se alargaron en una eternidad agonizante, cada segundo una cuchilla que se retorcía más profundamente. Los gritos de Sofía disminuyeron a jadeos, su fuerza drenándose con cada respiración estremecedora, sus ojos vidriosos por el agotamiento. La mirada de Mateo se dirigió a la doctora Morales, su voz cruda por la desesperación. «¿Por qué no está aquí? ¿Qué pasa?». La doctora no respondió, su atención fija en Sofía, sus manos moviéndose con una precisión que desmentía la tormenta a su alrededor. El monitor gimió, un tono plano cortando el aire, y las rodillas de Mateo flaquearon, su voz un susurro. «No, otra vez no. Dios, otra vez no». La cabeza de Sofía se inclinó hacia un lado, su respiración agitada, sus palabras débiles. «Mateo», murmuró, su voz desvaneciéndose. «Dile que lo amo». La habitación contuvo el aliento, el silencio entre pitidos, un vacío ensordecedor, donde debería haber estado la vida de Adrián. Mateo se hundió a su lado, sus manos aferradas a las de ella, sangre y lágrimas mezclándose en su piel, su voz quebrada. «No me dejes», dijo ahogadamente. «Lucha, Sofía. Luchad los dos». Pero mientras las máquinas gritaban y las manos de la doctora Morales vacilaban, la sombra de la pérdida se cernía más grande. Un espectro que habían enfrentado antes, ahora arañando el milagro al que se habían aferrado durante meses de dolor y oración. En ese momento, la fe se sintió como un susurro lejano, ahogado por la implacable oleada de agonía y el pulso que se desvanecía de su hijo. La sala de partos vibraba con una energía desesperada, el aire denso con el agudo olor a sangre y el mordisco estéril del antiséptico. Sofía yacía despatarrada en las sábanas empapadas, su cuerpo un despojo tembloroso, su respiración jadeos irregulares, mientras el sudor pegaba su cabello oscuro a su rostro como un velo. Mateo se arrodilló a su lado, sus manos resbaladizas por la sangre de ella, su voz un hilo deshilachado en la tormenta. «Estás tan cerca, amor, aguanta», susurró, sus labios rozando su frente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El monitor chilló su advertencia implacable, el ritmo cardíaco de Adrián, una línea vacilante hundiéndose hacia el silencio. Cada caída un martillazo en el pecho de Mateo. La voz de la doctora Morales atravesó el caos, aguda y autoritaria. «Sofía, un empujón más. Todo lo que tienes». Pero los ojos de Sofía parpadearon, su fuerza desangrándose, sus oraciones murmuradas a Dios perdidas, bajo el gemido de la máquina. Mateo apretó su frente contra la de ella, su aliento caliente contra su piel, su voz una súplica desesperada. «Lo estás haciendo, Sofía. Adrián ya casi está aquí. No te detengas». Sus lágrimas se mezclaron con las de ella, su corazón acelerado mientras sentía que el agarre de ella se debilitaba, el terror arañándolo, visiones de cunas vacías, de noches silenciosas después de pérdidas demasiado profundas. «Dios», susurró, su fe una brasa andrajosa.
No dejes que este sea nuestro final. La habitación giraba, el pitido una cruel cuenta atrás, y entonces el grito de la doctora Morales rasgó la bruma como un disparo. ¡El cordón! ¡Lo tiene alrededor del cuello! Sus palabras explotaron. Sus manos enguantadas se hundieron en el caos entre las piernas de Sofía, su rostro palideciendo bajo las luces deslumbrantes. A Mateo se le cortó la respiración, su cuerpo lanzándose hacia adelante como si el cordón lo ahogara a él también. ¿Qué? Rugió, su voz cruda por el pánico, sus manos agarrando la barandilla de la cama hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¡Arréglalo! ¡Sálvalo! Una enfermera le agarró el brazo, tirando de él hacia atrás, su agarre tembloroso pero firme. «Déjela trabajar», espetó con la voz temblorosa. Pero Mateo se la sacudió, sus ojos fijos en la doctora Morales, cuyos dedos se movían con una precisión frenética, sondeando, girando, corriendo para liberar a Adrián de la soga que estrangulaba su vida. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, una chispa de conciencia atravesando su bruma. Su voz se quebró mientras otra contracción la atenazaba. «¿Se está ahogando?», graznó, su grito liberándose, su cuerpo arqueándose violentamente mientras la sangre se acumulaba debajo de ella en una mancha que se ensanchaba. «Dios, no dejes que se asfixie», lloró, sus manos arañando las sábanas, su rostro una máscara de angustia. Mateo le agarró los hombros, su voz un filo dentado de desesperación. «Sofía, empuja a través de ello, te necesita». Pero su grito vaciló, su fuerza desmoronándose, el gemido del monitor agudizándose en un canto fúnebre penetrante, mientras el latido del corazón de Adrián parpadeaba, un hilo frágil que se escapaba. La doctora Morales maldijo por lo bajo, sus manos resbaladizas por la sangre y el líquido mientras luchaba contra el cordón, su voz tensa por el esfuerzo. «Está apretado», masculló, el sudor perlado en su frente. «No puedo. Sujetadla». Las enfermeras se abalanzaron, sujetando las piernas agitadas de Sofía, sus rostros tensos por un pánico controlado, mientras la habitación se inclinaba en un borrón surrealista de batas blancas y luces intermitentes. Las rodillas de Mateo golpearon el suelo junto a la cama, sus manos aferradas a las de Sofía, su voz elevándose en una oración rota. «Dios, nos sacaste del desprendimiento. No dejes que un cordón se lo lleve ahora, por favor». Sus lágrimas cayeron sobre los dedos temblorosos de ella, su fe una brasa parpadeante en la oscuridad sofocante. La cabeza de Sofía se inclinó hacia un lado, su respiración superficial, sus ojos vidriosos por el dolor y el pavor. «Mateo», susurró, su voz un hilo débil. «No lo siento». No se mueve. Las palabras lo atravesaron, una cuchilla en su núcleo, y él la sacudió suavemente, su voz quebrándose. «No, está ahí. No digas eso. Eres su madre. Lucha». Sus ojos se cerraron, su cuerpo desplomándose mientras la contracción se desvanecía, dejando un silencio que se tragó la habitación. Un silencio roto solo por los picos erráticos del monitor. Una cruel burla de una vida que se les escapaba de las manos. Las manos de la doctora Morales temblaron, sus dedos resbalando mientras luchaba con el cordón, su voz elevándose con urgencia. «Ya casi estoy, Sofía. Una más, ahora». Una enfermera presionó una máscara de oxígeno en el rostro de Sofía, sus manos temblando mientras la ajustaba, murmurando: «Quédate con nosotros». El mundo de Mateo se redujo a la visión de las manos de la doctora Morales, el resbaladizo cordón rojo enrollado como una serpiente, la débil esperanza del latido del corazón de Adrián tambaleándose en la pantalla. «Por favor», dijo ahogadamente, su voz una oración y un grito. «No te lo lleves, no después de todo esto». Apretó los labios contra la sien de Sofía, las lágrimas empapando su cabello, su voz un susurro desesperado. «Amor, tú eres su milagro, no te sueltes». Sofía se agitó, un débil gemido saliendo de sus labios, mientras el oxígeno hacía efecto, sus ojos parpadeando. «Adrián», respiró, su voz una chispa frágil, y con un grito gutural que pareció desgarrarla, empujó. Su cuerpo se convulsionó, cada músculo tenso, sangre y sudor mezclándose en un torrente debajo de ella.
Las manos de la doctora Morales se movieron más rápido, un jadeo agudo escapándose de ella mientras el cordón se aflojaba. «¡Está libre!», gritó, su voz una mezcla de triunfo y tensión, sus dedos apartando el lazo. El monitor pitó, un único pulso constante, luego otro, pero Adrián todavía no emergía, la breve victoria eclipsada por una nueva ola de pavor. A Mateo se le cortó la respiración, sus ojos yendo de Sofía a la doctora Morales, su voz elevándose en un crescendo frenético. «¿Está bien? ¿Por qué no sale?». La doctora Morales no levantó la vista, su atención inquebrantable, sus manos listas para el siguiente movimiento. «El cordón está libre, pero está atascado. Ella está sangrando demasiado», dijo, su tono cortante, un parpadeo de miedo en sus ojos. La cabeza de Sofía cayó hacia atrás, su pecho agitado, su voz un sollozo roto. «Lo intenté. Dios, lo intenté». Mateo le agarró la mano, sus lágrimas cayendo sobre su piel, su voz un canto desesperado. «Lo hiciste, mi amor. Está libre. Solo un poco más. Dios está con nosotros, sé que lo está». Pero la sangre seguía fluyendo, una marea implacable filtrándose a través de las sábanas, acumulándose en el suelo, un espejo carmesí que reflejaba su esperanza menguante. El ritmo del monitor vaciló de nuevo, el latido del corazón de Adrián un débil susurro en medio del caos, y las manos de la doctora Morales se detuvieron por una fracción de segundo, su mirada encontrándose con la de Mateo con un peso que no podía soportar. «No hemos terminado», dijo, su voz firme pero hueca. «Pero el tiempo se acaba». Las rodillas de Mateo cedieron, su agarre en la mano de Sofía se apretó como si pudiera anclarlos a ambos a la vida. «No», susurró, con la voz quebrada. «Todavía no. No así». El silencio que siguió fue sofocante, el espectro de la pérdida extendiendo su sombra sobre el frágil hilo de su fe, a punto de romperlo. La sala de parto se había convertido en un horno de desesperación, el aire pesado con el hedor metálico de la sangre y el agudo escozor del antiséptico. Sofía yacía rota en la cama, su cuerpo un despojo tembloroso, su respiración superficial y entrecortada, mientras el sudor y las lágrimas surcaban su rostro ceniciento. Mateo se aferraba a su lado, sus manos resbaladizas por la sangre de ella, su voz un salvavidas que se deshilachaba en el caos. «Lo liberaste, mi amor. El cordón está fuera», susurró, sus labios rozando su frente, sus lágrimas cayendo sobre su piel. Pero el triunfo fue una sombra fugaz, ahogada por la inundación carmesí que se derramaba de debajo de ella, empapando las sábanas, acumulándose en el suelo en una marea implacable. Los pitidos erráticos del monitor cortaban el estruendo, el latido del corazón de Adrián un eco débil, y el rostro de la doctora Morales se tensó con un miedo que no pudo enmascarar. «¡Hemorragia!». El grito de la enfermera sonó, un filo dentado de pánico mientras retrocedía tropezando, sus manos buscando a tientas compresas estériles, su voz temblando. La sangre brotaba de Sofía, un torrente que desbordaba las compresas presionadas contra ella, convirtiendo el blanco en rojo en un instante. La cabeza de Mateo se irguió de golpe, sus ojos desorbitados por el terror. «¿Qué está pasando?», rugió, lanzándose hacia la doctora Morales, su voz cruda y desgarrada. «Está sangrando. Deténgalo». La enfermera lo empujó hacia atrás, su agarre tembloroso pero resuelto, su rostro una máscara de pavor. «¡Atrás! Lo estamos intentando», espetó, sus ojos yendo hacia la mancha creciente bajo el cuerpo tembloroso de Sofía. Un mar de rojo que se tragaba su esperanza. Las manos de la doctora Morales se movían con una precisión frenética, sus guantes empapados mientras presionaba contra la fuente, su voz elevándose por encima del clamor. «Está con una hemorragia. El útero no se contrae. Tenemos que actuar ya». Se volvió hacia Mateo, su mirada cortando el caos, sus palabras un mazo. «Si no detenemos esto, los perderemos a ambos. Puedo hacer una histerectomía de emergencia. La salvará, pero nunca podrá tener otro hijo». Mateo se congeló, las palabras golpeándolo, su respiración contenida como si el aire se hubiera convertido en piedra. «¿Una histerectomía?», balbuceó, con la voz quebrada. «No, no. Ella quiere más hijos.
Me lo dijo. Dios, no. Los ojos de Sofía parpadearon, su cabeza inclinándose hacia él, su voz un débil susurro que atravesó el dolor. Mateo, graznó, su mano alcanzando la de él, temblando por el esfuerzo. Salva a Adrián, no me importa. Hazlo. Sus palabras fueron una daga en su corazón, su disposición a rendirlo todo, destrozando su alma. Cayó de rodillas a su lado, sus manos acunando su rostro, sus lágrimas salpicando sus mejillas. Sofía, no digas eso, dijo ahogadamente, su voz una súplica. Te necesito. Adrián te necesita. No podemos perderte. Pero sus ojos, nublados por el agotamiento, sostenían una resolución que lo destrozó. Es nuestro milagro, susurró, su respiración entrecortada. Déjame darle esto. La doctora Morales vaciló, sus manos todavía luchando contra la inundación, su voz afilada por la urgencia. Todavía no hemos llegado a eso. Intentaré el parto primero, pero estamos al límite. Sofía, empuja, ahora. Una enfermera clavó una vía intravenosa en el brazo de Sofía, los fluidos entrando en sus venas, mientras otra presionaba una máscara de oxígeno en su rostro. Sus manos temblando mientras la aseguraba. El cuerpo de Sofía se estremeció, un débil grito saliendo de sus labios, mientras el dolor volvía a crecer, una ola rompiendo a través de su frágil cuerpo. No puedo, sollozó, su cabeza golpeando, su fuerza drenándose con cada gota de sangre. Mateo le agarró los hombros, su voz feroz a través de sus lágrimas. Sí puedes, mi amor. Dios está contigo. Empuja por Adrián. La habitación giraba. Un torbellino de blanco y rojo, el gemido de los monitores un canto fúnebre implacable mientras Sofía empujaba. Su grito un rugido gutural que pareció desgarrarla. Su cuerpo se convulsionó, cada músculo tenso, la sangre surgiendo en una nueva oleada que empapó los brazos de la doctora Morales. Salpicó el suelo. Mateo la sostuvo, sus brazos una jaula temblorosa alrededor de su cuerpo tembloroso, su voz un mantra desesperado. Lo estás haciendo, no te detengas. Pero su grito se desvaneció en un gemido, su fuerza desmoronándose, sus ojos girando hacia atrás mientras su cabeza se desplomaba contra la almohada. Los monitores chillaron, el latido del corazón de Adrián vacilando, y la voz de la doctora Morales se elevó en una orden aguda. Está entrando en paro. Traed el carro de reanimación. El mundo de Mateo se inclinó. Su respiración se detuvo mientras las enfermeras pululaban, un desfibrilador rodando hacia su lugar, la habitación estallando en un movimiento frenético. ¡No!, gritó, golpeando el puño contra la barandilla de la cama, el metal resonando bajo su golpe. ¡No pueden perderla! ¡Hagan algo! Las manos de la doctora Morales no vacilaron, su atención fija en el parto, su voz firme pero tensa. Lo estoy intentando. El bebé todavía no sale. Tenemos segundos. Una enfermera presionó las palas en el pecho de Sofía, su voz temblando mientras gritaba. ¡Fuera! La descarga sacudió el cuerpo de Sofía, un espasmo violento que arrancó un grito de la garganta de Mateo, sus manos aferradas a las de ella, sangre y lágrimas mezclándose en su piel. Los ojos de Sofía parpadearon, un débil jadeo escapando mientras el oxígeno hacía efecto, su voz un susurro roto. Adrián, respiró, su mano apretando la de Mateo con una fuerza que no debería haber poseído. Con un último empujón estremecedor, su cuerpo se arqueó, un grito rasgando desde sus profundidades, sangre y líquido inundando la cama en un torrente. Las manos de la doctora Morales se movieron más rápido, su voz triunfante pero con un borde de pavor. La cabeza está fuera, sigue. Pero la sangre no se detuvo, una marea implacable que drenaba su vida, y el agarre de Sofía se aflojó, su respiración desvaneciéndose en un estertor superficial. Las rodillas de Mateo flaquearon, su voz un grito desesperado. «Quédate conmigo, mi amor, no nos dejes». El ritmo del monitor tartamudeó, el latido del corazón de Adrián un eco débil, el pulso de Sofía un susurro perdido en el caos. Las manos de la doctora Morales se detuvieron por un instante, su mirada encontrándose con la de Mateo, un peso silencioso de miedo en sus ojos. «Estamos perdiendo tiempo», dijo, su voz baja y urgente, «y ella está perdiendo demasiada sangre.
Mateo se hundió a su lado, sus manos temblando mientras las presionaba contra su rostro, su voz una oración y un grito. Dios, ya nos has probado suficiente. Sálvalos. No puedo enterrarlos a los dos. La habitación contuvo el aliento, el silencio entre descargas, un vacío donde la esperanza se desangraba, el espectro de la pérdida apretando su agarre en el frágil hilo de su familia. La sala de partos era un crisol de angustia, una tormenta de sangre y desesperación, donde cada latido se tambaleaba al borde del olvido. Sofía yacía destrozada en la cama, su cuerpo una cáscara frágil unida por pura voluntad, su pecho agitándose con respiraciones superficiales y vacilantes bajo la máscara de oxígeno. Mateo se aferraba a ella, sus manos resbaladizas por la sangre de ella, su voz un salvavidas que se rompía en el caos. Quédate conmigo, mi amor, sollozó, su frente presionada contra la de ella, las lágrimas corriendo por su rostro, empapando su cabello húmedo. Estás tan cerca, no nos dejes ahora. El monitor gemía, un grito implacable de pulsos que se desvanecían, el latido del corazón de Adrián un susurro, el de Sofía un hilo que se deshacía, y el aire se espesaba con el peso aplastante de la pérdida. La voz de la doctora Morales cortó la tempestad, un faro de resolución en medio de la tormenta. «Una más, Sofía, dame todo», gritó, sus guantes empapados de rojo, sus ojos fijos en la frágil forma que emergía entre las piernas de Sofía. El grito de Sofía estalló, un rugido primario desde las profundidades de su ser, su cuerpo arqueándose como si pudiera romperse, sangre y fluido surgiendo, un torrente que se tragaba la cama. Y entonces, con un jadeo estremecedor, llegó Adrián, deslizándose al mundo envuelto en el saco amniótico, un velo brillante que resplandecía débilmente bajo las duras luces. Pero no siguió ningún llanto, ningún gemido triunfante, solo un pesado silencio que detuvo el corazón de Mateo en seco. «No está respirando». El grito de la doctora Morales restalló como un rayo, sus manos arrebatando la diminuta forma inmóvil, su rostro perdiendo el color bajo el resplandor. El saco se aferraba a Adrián, un capullo frágil, su pequeño cuerpo acurrucado dentro, su piel de un azul fantasmal, su pecho quieto como una piedra. Mateo se abalanzó hacia adelante, su voz un aullido crudo. «¡No, Dios, no!». Golpeó el puño contra la barandilla de la cama, el metal resonando, sus lágrimas cayendo sobre la mano lánguida de Sofía. «Haga algo, sálvelo». Una enfermera cogió unas tijeras, sus manos temblando mientras cortaba el saco, los fluidos derramándose sobre la mesa. Pero Adrián permaneció inmóvil, una figura de porcelana congelada en el tiempo, un espectro de la vida por la que habían luchado. La cabeza de Sofía rodó hacia un lado, sus ojos parpadeando, vidriosos por el agotamiento y el dolor, su voz un débil graznido. «Mateo», susurró, «¿está bien?». Sus palabras lo rompieron, una lanza en su pecho, y no pudo responder, su garganta ahogada por los sollozos mientras se aferraba a su mano. Las manos de la doctora Morales volaron al pecho de Adrián, sus dedos presionando en una danza rítmica, su voz cortante y urgente. «Inicien compresiones. Epinefrina. Ahora». Una enfermera clavó una aguja en el diminuto cuerpo, su respiración entrecortada mientras trabajaba, mientras otra presionaba una máscara de oxígeno en su rostro, sus correas empequeñeciendo su frágil cabeza. La habitación estalló en un torbellino de movimiento, pero Adrián yacía inmóvil, una sombra silenciosa en medio del caos. Mateo cayó de rodillas, sus manos aferradas a las de Sofía, su voz elevándose en una oración desesperada. «Dios, nos diste este niño, no te lo lleves ahora». Apretó los labios contra los dedos de ella, sangre y lágrimas mezclándose en su piel, su fe una brasa frágil parpadeando en el abismo. La respiración de Sofía vaciló, sus ojos se cerraron y el monitor chilló de nuevo, una línea plana cortando el estruendo, su pulso desvaneciéndose mientras el de Adrián se tambaleaba al borde. «¡Sofía!», gritó Mateo sacudiéndola, su voz un grito de tormento. «No, no te atrevas. Dios, no te la lleves». El grito de la enfermera siguió, agudo y lleno de pánico. «Está en paro. Carro de reanimación».
La habitación se dividió en dos batallas gemelas, una lucha frenética por dos vidas que se desarrollaba en un borrón de blanco y rojo. Las enfermeras pululaban alrededor de Sofía, las palas presionadas contra su pecho, una sacudida rasgando su cuerpo, mientras los sollozos de Mateo resonaban, crudos y desenfrenados. La doctora Morales no vaciló, sus manos implacables en el pecho de Adrián, su voz un murmullo silencioso. «Vamos, pequeño, lucha». El mundo de Mateo se redujo a ellos, su esposa, sin vida bajo las descargas, su hijo, una cáscara frágil bajo las manos de la doctora, su respiración agitada mientras decía ahogadamente, «Por favor, no puedo perderlos a los dos, no después de esto». La voz de Sofía llegó entonces, un susurro desde el borde de la nada, su mano crispándose en la de él. «Dios», respiró, sus ojos abriéndose una rendija. «Si no lo salvas a él, llévame contigo. No me dejes sin mi niño». Las palabras destrozaron a Mateo, una súplica desinteresada que le partió el corazón, y la abrazó con más fuerza, su voz elevándose en un grito roto. «No, mi amor, tú luchas. Lucháis los dos. Dios no ha terminado con nosotros». Las palas volvieron a sacudir, el cuerpo de Sofía espasmándose, un débil pitido tartamudeando de vuelta a la vida en el monitor, su pulso una chispa frágil reavivada por su resolución. Y entonces, un milagro atravesó la oscuridad, un pequeño estremecimiento, una contracción en el pecho de Adrián, un llanto débil y tartamudo, rompiendo el silencio como un rayo de amanecer. La doctora Morales se congeló, sus manos levantándose, su respiración contenida mientras el sonido crecía, frágil pero feroz, un gemido que sacudió la habitación. «Está respirando», gritó, su voz temblando de asombro, sus ojos muy abiertos mientras el pecho de Adrián subía y bajaba, su tinte azul desvaneciéndose a un rosa pálido. Las rodillas de Mateo cedieron, su sollozo un torrente de alivio e incredulidad, sus manos buscando a Sofía. «Mi amor está vivo. Nuestro niño está vivo». Las lágrimas corrían por su rostro, su voz un himno de gratitud. «Dios, gracias, gracias». Pero la alegría fue fugaz, extinguida por el grito de la enfermera. «La madre está entrando en paro otra vez». El monitor de Sofía volvió a mostrar una línea plana, su cuerpo desplomándose mientras la sangre seguía fluyendo, una marea implacable que drenaba su vida. El corazón de Mateo se detuvo, sus manos volando hacia su rostro, su voz un grito. «Sofía, no. Quédate con nosotros». La doctora Morales ladró órdenes, sus manos cambiando a Sofía, reanudando las compresiones mientras las enfermeras corrían con fluidos y palas. «Tenemos al bebé. Concentraos en ella», gritó, su voz firme pero tensa, el sudor goteando de su frente mientras presionaba, luchando por traer de vuelta a Sofía. 5 minutos se alargaron en un vacío interminable. Cada descarga un trueno, cada pitido una frágil esperanza. Mateo se arrodilló entre ellos, sus manos temblando mientras tocaba los dedos fríos de Sofía, sus ojos yendo a la diminuta forma de Adrián, ahora envuelto en una manta, sus llantos un débil salvavidas. «Dios», susurró, con la voz quebrada, «me diste a mi hijo. No te lleves a mi esposa. Te lo ruego, manténlos a ambos». La habitación contuvo el aliento, el silencio entre descargas un abismo ensordecedor, hasta que un único pitido constante lo atravesó. El pulso de Sofía, débil pero persistente, arañando su camino de vuelta desde el borde. Mateo se derrumbó a su lado, sus sollozos sacudiendo su cuerpo, sus manos aferradas a las de ella mientras sus ojos parpadeaban, su respiración un débil jadeo. «Adrián», murmuró, su voz un hilo de esperanza. Él asintió, las lágrimas cayendo sobre la piel de ella, su voz un susurro reverente. «Está aquí, mi amor, está vivo, y tú, sigues conmigo». Dios nos escuchó. La habitación se suavizó, el caos desvaneciéndose en un silencio atónito, el milagro de 2 vidas reclamadas resonando en los llantos de un recién nacido, y el latido de una madre que lo había dado todo por salvarlo. El caos de la sala de partos se disolvió en una quietud estéril,
mientras el equipo de neonatología se llevaba a Adrián, su diminuta forma desapareciendo en el zumbido de las máquinas y el suave resplandor de una incubadora. Sofía yacía inmóvil en la cama, su cuerpo una cáscara frágil remendada con fluidos y pura determinación, su respiración un débil susurro bajo la máscara de oxígeno. Mateo se quedó atrapado entre ellos, sus manos temblando de sangre y lágrimas, sus ojos color miel yendo del rostro pálido de su esposa a la caja de cristal donde su hijo luchaba por aferrarse a la vida. El aire estaba cargado con el olor a antiséptico y el peso de un milagro demasiado delicado para abrazarlo por completo. Una gracia de doble filo de un Dios que los había empujado al precipicio y los había traído de vuelta. Una enfermera condujo a Mateo a la UCI, su voz suave pero firme. «Está estable por ahora», dijo, sus ojos sombreados por la fatiga. «Pero no está fuera de peligro. Lo vigilaremos constantemente». Mateo asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar, y miró a través del cristal de la incubadora. Adrián yacía allí, una figura en miniatura empequeñecida por cables y tubos, su pecho subiendo en ráfagas débiles y desiguales bajo las luces de calentamiento. Su piel, todavía teñida de un azul pálido, brillaba débilmente. Sus diminutas manos cerradas en puños como si se aferrara a la vida que apenas había conseguido. «Hijo mío», susurró Mateo, con la voz quebrada, sus dedos presionando contra el cristal, dejando manchas de sangre. «Eres un luchador como tu mamá». Sofía despertó horas después en una sala de recuperación, su cuerpo doliéndole con cada respiración, su mente una niebla atravesada por una necesidad desesperada. «Adrián», graznó, su voz un susurro agrietado mientras buscaba a Mateo, que estaba sentado desplomado junto a su cama, su rostro surcado de lágrimas secas. Él le cogió la mano, su agarre feroz pero tierno, sus ojos brillantes. «Está vivo, mi amor», dijo, con la voz densa por la emoción. «En la UCI, respirando, luchando, lo hiciste». Las lágrimas corrieron por las mejillas de ella, sus labios temblando en una débil sonrisa, mientras se llevaba la mano al pecho, donde el vacío de la pérdida había tallado una vez su marca. «Dios lo guardó», murmuró, su voz temblando de asombro. «Y a mí». Los días se desdibujaron en una bruma de monitores pitando y oraciones susurradas. Sofía, demasiado débil para dejar su cama, se aferraba a los informes de Mateo, las cuentas de su rosario una compañera constante, sus dedos trazándolas con cada palabra que él pronunciaba. «Cuéntamelo todo», decía, su voz frágil pero insistente, sus ojos buscando en los de él una esperanza. Él relataba los triunfos más pequeños, la primera respiración constante de Adrián, la forma en que sus dedos se crispaban bajo las luces, cada uno una chispa en la oscuridad. Pero el miedo persistía, una sombra proyectada por los tubos que serpenteaban en su frágil cuerpo. La fragilidad de los 7 meses, un recordatorio constante de lo cerca que habían estado de perderlo. «Es tan pequeño», dijo Mateo una noche, su voz baja mientras trazaba la cruz que había arañado en su mesita de noche. «Pero las manos de Dios son más grandes». Mateo se convirtió en un centinela en la UCI, cambiando sus botas de trabajo por zapatillas estériles, sus manos ásperas suaves mientras presionaban contra el cristal de la incubadora. Se sentaba durante horas, cantando los cánticos que una vez le había cantado a Sofía, sus notas una súplica silenciosa que se enhebraba a través del zumbido de la máquina. «Papá está aquí, Adrián», susurraba, su aliento empañando el cristal, sus ojos fijos en el débil subir del pecho de su hijo. «No estás solo». Las enfermeras observaban, sus rostros suavizándose ante la visión de este hombre de hombros anchos, reducido a un padre tembloroso, su fe un baluarte contra la incertidumbre que se cernía sobre ellos. La recuperación de Sofía avanzaba a paso de tortuga. Cada día una batalla contra la debilidad que atenazaba su cuerpo. Se agarraba a la barandilla de la cama, sus brazos temblando mientras se forzaba a incorporarse, sus ojos fijos en la puerta, deseando que su cuerpo la llevara hasta Adrián. «Necesito verlo», decía, su voz feroz a pesar del temblor, las lágrimas asomando mientras Mateo la estabilizaba. «Necesita a su mamá». Al 5.º día, la llevaron en silla de ruedas a la UCI,
su corazón latiendo con fuerza a cada giro, sus manos aferradas a la manta sobre su regazo. Cuando lo vio, diminuto, frágil, vivo, su sollozo se liberó, un sonido de alivio y reverencia. «Mi milagro», susurró, alcanzando a través del portillo de la incubadora, sus dedos rozando su mano, las lágrimas cayendo sobre el cristal. Pero la esperanza parpadeó en la séptima noche, una sombra cayendo sobre su frágil paz. El monitor chilló, una alarma estridente que destrozó la quietud, y Mateo se levantó de un salto de su silla, su corazón saltando a su garganta. «¿Qué pasa?», gritó, su voz cruda mientras las enfermeras entraban corriendo, sus rostros tensos por la urgencia. «Dejó de respirar», dijo una, su mano firme mientras ajustaba el ventilador, su voz cortante. «Apnea. Es común tan temprano, pero crítico». Las rodillas de Mateo flaquearon, sus manos golpeando la incubadora, su voz un grito desesperado. «No, Dios, ahora no. Nos lo diste. No te lo lleves de vuelta». Sofía, alertada por una enfermera, se arrastró de su cama, su vía intravenosa arrastrándose mientras tropezaba por el pasillo, sus gritos resonando por los pasillos estériles. «¡Adrián!», gritó, irrumpiendo en la UCI, su cuerpo tambaleándose al llegar a la incubadora. «¡No me dejes, bebé! ¡Por favor!». Mateo la atrapó mientras vacilaba, sus brazos envolviendo su cuerpo tembloroso, sus lágrimas empapando su cabello. Las enfermeras trabajaban en un borrón, el oxígeno silbando, una diminuta máscara presionada en el rostro de Adrián, hasta que, después de una eternidad de segundos, un débil jadeo se abrió paso, su pecho estremeciéndose de vuelta a la vida. «Ha vuelto», dijo la enfermera, su voz temblando de alivio, sus manos demorándose en los controles. Mateo se hundió en el suelo, con Sofía en sus brazos, sus sollozos un himno enredado de gratitud y agotamiento. «Dios nos escuchó», susurró ella con la voz temblorosa, su mano buscando la de Adrián a través del portillo. Sus diminutos dedos se enroscaron alrededor de los de ella, un reflejo tan débil que podría haber sido imaginado, pero para ella era un salvavidas, una atadura a la vida por la que había luchado. Mateo apretó los labios contra su sien, su voz un murmullo reverente. «Es fuerte, amor, como tú. Dios aún no ha terminado con él». La habitación se suavizó, el zumbido de las máquinas un telón de fondo silencioso para el milagro que se desarrollaba, una llama frágil reavivada en la oscuridad. Al 10º día, el color de Adrián se intensificó, su respiración más estable, sus llantos suaves, insistentes, llenando la UCI con un sonido que Mateo llamaba la canción de Dios. Sofía, más fuerte ahora, se sentaba a su lado, su mano descansando sobre el cristal, su canción de cuna. «Duerme, mi pequeño Valentín», tejiéndose en el aire. Mateo se unió a ella, su voz baja y firme, sus ojos brillantes mientras observaba a su hijo. «Casi lo perdemos», dijo, su mano encontrando la de ella. «Pero Dios nos sostuvo a todos». La enfermera sonrió, su rostro cálido de asombro. «Es un luchador», dijo. «Y vosotros también». En esa luz tranquila, rodeados de cables y esperanza, sintieron el peso de su viaje, un testimonio de una fe que los había llevado a través del abismo. El zumbido estéril de la UCI se desvaneció en un recuerdo lejano, cuando Adrián llegó a casa. Un bulto frágil envuelto en mantas suaves, su pequeño pecho subiendo y bajando, con un ritmo que se sentía como un milagro renacido cada día. Sofía y Mateo cruzaron la puerta del apartamento, sus movimientos vacilantes, sus ojos brillantes de lágrimas de gratitud. El cuarto azul del bebé, una vez un santuario hueco para sus miedos, ahora pulsaba con vida. La cuna terminada, su madera alisada por las manos temblorosas de Mateo. La canción de cuna que Sofía había creado flotando suavemente mientras lo mecía. «Dios lo guardó para nosotros», susurró, sus labios rozando su frente, su voz una tierna oración. Mateo estaba a su lado, su brazo rodeando sus hombros, su tono firme y bajo. «Nuestro valiente», dijo, sus ojos color miel fijos en el niño por el que habían luchado para traer al mundo. Los primeros años de Adrián se desarrollaron como una delicada danza de lucha y triunfo. Cada hito, un hilo de resiliencia cosido en su frágil comienzo. Se quedó atrás de los demás,
Su primer gateo un torpe arrastre a los 14 meses, sus primeros pasos una victoria tambaleante a los 2, sus delgadas piernas temblando mientras se estiraba hacia los brazos expectantes de Mateo. «Tú puedes, campeón», decía Mateo, arrodillado en el césped, su voz densa de orgullo mientras Adrián avanzaba tambaleándose, una amplia sonrisa dividiendo su pequeño rostro. Sofía observaba desde el porche, sus manos presionadas contra su corazón, las lágrimas asomando mientras murmuraba: «Dios lo está guiando». Cada paso era una oración respondida, un eco silencioso de la fuerza que habían vislumbrado en la tenue luz de la usín. Las palabras le llegaron tarde, un vacilante apá, amá a los 3, pero cuando llegaron, trajeron una curiosidad que llenó su hogar de luz. «¿Por qué el cielo es azul, papá?», preguntaba, sus ojos castaños muy abiertos, su cabello revuelto atrapando la luz del sol mientras se sentaba en el regazo de Mateo, un libro de dinosaurios abierto ante ellos. «Dios lo pintó de ese modo», respondía Mateo, su voz cálida, sus dedos revolviendo los rizos de Adrián. Sofía se sentaba cerca, su canción de cuna evolucionando en relatos de fe, historias de David y Goliat, de milagros en el desierto, sus palabras tejiendo la creencia en su joven mente. «Tú eres nuestro David», decía, besando su mejilla, «más fuerte de lo que crees». Sin embargo, las cicatrices de su nacimiento persistían, una tenue sombra sobre su espíritu ilimitado. Era más pequeño que sus compañeros, su respiración a veces corta, sus piernas cansándose rápidamente en el patio de recreo. Los médicos hablaban de fragilidades duraderas, pulmones subdesarrollados por su llegada prematura, un corazón que latía con una sutil irregularidad. Pero Adrián los desafiaba, su risa un himno audaz contra las probabilidades. Mateo le construyó un fuerte de madera en el patio trasero, sus tablones grabados con pequeñas cruces. Un refugio donde Adrián jugaba, su voz resonando: «Quiero a Dios, a papá y a mamá». Sofía observaba desde la ventana, las cuentas de su rosario chasqueando suavemente, su corazón henchido de una gratitud que se sentía como adoración. 6 años pasaron, un mosaico de pequeñas victorias y noches tranquilas, hasta que una mañana de octubre bañó los escalones de la escuela primaria con una luz dorada. Adrián estaba de pie entre ellos, su mochila balanceándose en su delgada espalda, su cabello castaño desordenado, su sonrisa desdentada teñida de nervios. «Papá», dijo, su voz apenas un susurro, sus dedos retorciéndose. «¿Y si no le gusto a nadie?». La pregunta atravesó a Mateo, el miedo de un niño removiendo los ecos del suyo propio. Se arrodilló, las manos firmes en los hombros de Adrián, su mirada inquebrantable. «Nunca estás solo, hijo», dijo, su tono resuelto. «Dios te trajo a nosotros por una razón. Eres más fuerte de lo que crees». Sofía se agachó a su lado, rozando la mejilla de Adrián, su sonrisa tierna y agridulce. «Eres un milagro, cariño», dijo, metiendo un rizo detrás de su oreja. «Les mostrarás lo maravilloso que eres». La escuela se alzaba ante él, sus muros de ladrillo un nuevo horizonte, y los hombros de Adrián se irguieron, una sonrisa tímida abriéndose paso. Soltó la mano de Mateo, sus pasos vacilantes pero acelerando, hasta que corrió, desapareciendo entre la multitud con un saludo. «Está listo», susurró Sofía, su voz temblando mientras Mateo la acercaba, su brazo un ancla firme. «Más que listo», respondió él, el orgullo hinchando su pecho. Pero la sombra de la usín persistía. Los cables, las máquinas, la noche en que la respiración de Adrián se había detenido. «Nunca pensé que veríamos esto», dijo Sofía, apoyándose en él, su voz temblorosa. «Yo tampoco», respondió Mateo con la mirada lejana. «Pero nos demostró que estábamos equivocados. Siempre ha sido un luchador». Su historia se extendió más allá de sus paredes, una ola silenciosa a través del pequeño pueblo. En los bancos de madera de su iglesia, Mateo talló una cruz con la inscripción: «Adrián, hijo de Dios, 28 de abril de 2018. Un monumento a la noche en que su fe se forjó en fuego». Cada domingo se paraban ante la congregación, la voz de Sofía clara mientras compartía su viaje, las manos de Mateo entrelazadas con las de ella. «Dios nos escuchó», decía, sus ojos brillantes, «a través de la sangre, del miedo,
Él nos sostuvo. La sala se quedaba en silencio, las cabezas inclinándose, las voces elevándose en himnos de alabanza, un asombro compartido por el niño que había engañado a la muerte. Sin embargo, no todas las voces se unían al coro. Murmullos flotaban entre los bancos, teñidos de duda. Fue una imprudencia, susurraban algunos, sus tonos bajos pero agudos. Casi muere por mantener ese embarazo, por una posibilidad. Otros asentían, con el ceño fruncido. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hacerlos pasar por ese tormento? Las palabras pinchaban, una espina en su silenciosa alegría, y Mateo se enfrentó a ellos un domingo, su voz tranquila pero firme. Dios no nos prometió que no habría dolor, dijo, su mano en el hombro de Adrián, pero prometió caminar con nosotros a través de él. Miren a mi hijo, esa es prueba suficiente. Sofía sonrió a su lado, su rosario brillando, su silencio una afirmación firme. Adrián creció, sus preguntas se profundizaron, su fe un reflejo de la de ellos. ¿De verdad era tan pequeño, mamá?, preguntaba trazando la cruz en la pared, su voz brillante de asombro. Más pequeño de lo que puedes imaginar, respondía ella, atrayéndolo hacia sí. Pero Dios te hizo poderoso. Él sonreía, su tartamudeo disminuyendo con el tiempo, sus palabras una melodía de inocencia y fuerza. Quiero a Dios, decía, su voz clara, y Él me quiere a mí. Mateo observaba, con el corazón lleno, el peso de su viaje, una llama silenciosa que calentaba sus noches. Una llama encendida por un niño que había convertido su desesperación en un faro de esperanza. Cuando sonó la campana de la escuela ese primer día, Adrián salió disparado, con las mejillas sonrojadas, los ojos iluminados. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó corriendo hacia ellos, su mochila rebotando. «Hice amigos, Lucas y Clara. Jugamos a los dinosaurios». Sofía se arrodilló, envolviéndolo en sus brazos, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Ves?», dijo Mateo con la voz densa, arrodillándose a su lado. «Eres increíble, campeón». Adrián sonrió radiante, sus pequeños dientes brillando. «Tenía miedo», susurró, «pero me acordé. Dios está conmigo». En ese momento, en medio del parloteo de los niños, Sofía y Mateo sintieron el eco de sus oraciones, un testimonio de un amor y una fe que los habían llevado desde el borde de la pérdida hasta el amanecer de un nuevo capítulo. El sol de octubre se hundía abajo, proyectando un cálido tono dorado sobre el patio de la escuela, mientras los niños salían, sus risas un coro vibrante contra el silencioso zumbido del pueblo. Adrián emergió de la multitud, su pequeña figura empequeñecida por su mochila, sus rizos castaños rebotando mientras corría hacia Sofía y Mateo, su rostro iluminado con una sonrisa que llevaba el peso de su viaje. «¡Mamá! ¡Papá!», llamó, su voz brillante, sus pasos acelerándose hasta que se arrojó a los brazos de Sofía. Ella se arrodilló para atraparlo, sus lágrimas cayendo libremente mientras lo abrazaba, sus manos temblando contra su espalda. Mateo se dejó caer a su lado, su brazo rodeándolos a ambos, sus ojos color miel brillando mientras presionaba un beso en la frente de Adrián. «Lo hiciste, campeón», dijo, su voz densa de orgullo. «Primer día superado». Sofía abrazó a Adrián con fuerza, su respiración contenida al sentir el pequeño latido de su corazón contra su pecho, un ritmo que hacía eco del milagro por el que habían luchado. Las noches de sangre y oraciones, el frágil hilo de vida al que se habían aferrado en la oscuridad. «Eres tan valiente», susurró, su voz temblando, sus dedos rozando sus rizos mientras las lágrimas surcaban su rostro. Adrián se echó hacia atrás, su sonrisa desdentada amplia, sus ojos castaños brillantes. «Al principio tenía miedo», dijo, su voz suave, «pero me acordé de lo que dijiste, papá. Dios está conmigo». La garganta de Mateo se apretó, su mano descansando en el hombro de Adrián, su voz un murmullo bajo. «Siempre, hijo, Él siempre está contigo». Se quedaron juntos, los tres un cuadro silencioso contra la luz que se desvanecía, el patio de la escuela vaciándose mientras padres e hijos se alejaban. La mirada de Sofía se demoró en Adrián, trazando las líneas de su rostro, los ojos de Mateo, sus rizos, un niño que había crecido de un parpadeo de esperanza a un testamento viviente.
Recordó la sala de partos, la sangre, el silencio antes de su llanto, el momento en que su propio corazón se había detenido y vuelto a empezar. «Casi te perdemos», dijo, su voz apenas audible, su mano encontrando la de Mateo. Él la apretó, sus ojos distantes, su voz áspera. «Pero no lo hicimos. Dios nos sostuvo en todo momento». El peso de esas palabras se posó sobre ellos, una silenciosa reverencia por el camino que habían recorrido, un camino pavimentado con fe y cicatrices. Los años habían tejido su historia en la tela del pueblo, un cuento susurrado en los bancos de la iglesia y debatido en las cafeterías. En su pequeña iglesia, la cruz de madera que Mateo había tallado se erigía como un centinela silencioso. Adrián, hijo de Dios, 28 de abril de 2018. Una marca de la noche en que su mundo casi había terminado y comenzado de nuevo. Los domingos los encontraban allí, la voz de Sofía firme mientras compartía su viaje, sus manos entrelazadas con las de Mateo, Adrián inquieto a su lado. «Dios nos escuchó», decía, sus ojos brillando de lágrimas. «A través de cada prueba, nunca nos soltó». La congregación inclinaba la cabeza, los himnos elevándose en una oleada de asombro, sus voces un coro de alabanza por el niño que había desafiado las probabilidades. Pero los susurros no eran todos de maravilla. Algunos persistían en las sombras, agudos e inquisitivos. «Fue una imprudencia», murmuraban, sus voces bajas durante las comidas dominicales, arriesgando su vida por un bebé que podría no haber sobrevivido. «Locura, no fe». Otros asentían, con el ceño fruncido. «Si Dios es tan misericordioso, ¿por qué hacerlos sufrir así?». Las dudas pinchaban a Sofía y Mateo, un aguijón silencioso contra su alegría. Pero Mateo se enfrentó a ellos un domingo, su voz tranquila pero inflexible, mientras Adrián estaba a su lado. «Dios no prometió una vida sin dolor», dijo, su mano en el hombro de su hijo, «pero prometió llevarnos a través de él. Miren a Adrián, díganme que eso no es un milagro». Sofía permaneció en silencio, su rosario brillando a la luz, su presencia un eco firme de sus palabras. Adrián corrió delante mientras caminaban a casa, su risa cortando el aire de la tarde, sus pequeños pies levantando polvo por el camino. Se metió en el patio trasero, subiendo al fuerte de madera que Mateo había construido, sus pequeñas cruces atrapando los últimos rayos de sol. «Mira, mamá», llamó, saludando desde la cima, su voz una canción de inocencia y fuerza. Sofía y Mateo se detuvieron, sus manos entrelazadas, observándolo con un dolor silencioso. Un niño que había convertido sus noches más oscuras en un amanecer radiante. «Es nuestra luz», dijo Sofía, su voz suave, las lágrimas asomando mientras se apoyaba en Mateo. «Es nuestra prueba», respondió él, su brazo apretándose alrededor de ella, «de que Dios cumple sus promesas». La tarde se posó sobre ellos, el cielo oscureciéndose a un suave púrpura, las estrellas comenzando a parpadear en el crepúsculo. Adrián bajó del fuerte, corriendo de vuelta hacia ellos, con las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes. «¿Podemos rezar esta noche?», preguntó, su pequeña mano deslizándose en la de Sofía, su voz sincera. «¿Cómo hacíais cuando era pequeño?». A Sofía se le cortó la respiración, sus lágrimas cayendo mientras asentía, atrayéndolo hacia sí. «Claro que sí, cariño», dijo, su voz temblando. «Siempre». Mateo se arrodilló a su lado, su voz baja y firme mientras comenzaba. «Querido Dios, gracias por este día, por nuestro Adrián, por nuestra familia». La voz de Adrián se unió, pequeña pero clara. «Y gracias por quererme». En ese momento, rodeados por el susurro de las hojas y la luz que se desvanecía, se erigieron como una familia forjada en fuego. Sofía y Mateo, sus manos marcadas por las batallas que habían librado, y Adrián, la llama viva de su fe, corriendo libre donde una vez solo hubo desesperación. El mundo no necesitaba entender. Ninguna palabra podía capturar el brillo silencioso de un niño que había desafiado a la muerte, una madre que lo había dado todo, un padre que se había mantenido firme durante la tormenta. Su historia vivía en cada paso de Adrián, un testimonio de una esperanza que brillaba más que las dudas que los seguían. Este relato no es solo de ellos,
Es un espejo para cualquiera que se haya enfrentado a lo imposible, que se haya aferrado a la fe cuando el suelo cedió. Trata de la fuerza que se encuentra en el amor, el coraje que nace de la rendición, la luz que se abre paso incluso en las noches más oscuras, la risa de Adrián, las lágrimas de Sofía, las oraciones de Mateo, tejen una historia de resiliencia y redención, un recordatorio de que los milagros no siempre son ruidosos, pero siempre son reales. Así que te preguntamos, querido espectador, ¿crees en los milagros, en el poder silencioso que nos lleva adelante? Deja tu respuesta abajo, sí o no, y dinos qué te ha removido esta historia. Si ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte. Únete a nosotros para más viajes de esperanza, fe y el inquebrantable espíritu humano.